Bien, lo anunciado entonces. Vamos a charlar con personas que tienen, digamos, una mirada muy cercana por su vida profesional, su vida como ejecutivos, de la actividad industrial de Puerto Madryn. Y en principio vamos a darle la bienvenida a Ivo Bay, que nos visita nuevamente aquí, gerente general de INFA. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, por favor, buenas noches. Bueno, la pregunta es bastante sencilla, aunque compleja seguramente por dimensión, ¿no? ¿Cómo está el sector industrial hoy en Puerto Madryn, en principio, y a partir de esa situación de diagnóstico, qué expectativa o cómo termina el año, ¿no? Bien, bueno, este año fue un año un poquito bisagra para nosotros. Estuvimos un par de años esperando obras en minería y en otros sectores, y fue un año donde todavía el petróleo siguió a valores relativamente bajos, por lo tanto las obras industriales, y no habiendo inversión privada en la zona, fue complejo. Ahora bien, Vaca Muerta y la inyección de inversiones que están haciendo en el oil and gas es muy importante. En el caso de INFA, además de las expectativas, porque en realidad todavía no hay demasiado trabajo concreto, o el que fue absorbido por la provincia de Buenos Aires, Córdoba, digamos. Tenemos además, bueno, como cliente principal al lugar nosotros, las mineras en Santa Cruz, y bueno, con eso nos vamos defendiendo. Lo que sí bajó muchísimo para nosotros es el trabajo a terceros. Tuvimos 2 o 3 años de achique, y bueno, ahora pareciera que el sector energético, liderado por Oil and Gas, digamos, tiene inversiones reales, y bueno, se están empezando a notar en la industria. Por supuesto, la construcción de obra pública y la construcción privada, bueno, fueron los primeros que arrancaron después de un 2016 bastante pobre en cantidad de obras, ¿no? ¿Pero la obra pública provincial o obra pública nacional? Bueno, hasta donde yo sé, nosotros no participamos en obra pública, pero obra pública nacional fue la que lideró, digamos. Bueno, en Madryn lo más cercano que tenemos es la ampliación del puerto y alguna cuestión de ese tipo. Cuando usted dice servicio a terceros, esas son las empresas que han ganado esas licitaciones. No, en realidad nosotros hacemos servicios a terceros para empresas industriales en general. Correcto. Algún trabajo para empresas que trabajan para obra pública, pero por ejemplo las represas en Santa Cruz todavía no arrancaron. No terminaron de arrancar. Bueno, y obviamente en nuestro caso la energía eólica es lo que está traccionando como proyecto puntual, el proyecto más grande que estábamos manejando desde INFA. Y en esta zona, basta pasar por el puerto, digamos, la actividad de construcción para la energía eólica está siendo muy, pero muy importante, y esperemos que se sostenga por varios años. Es decir, que cierra un año no tan negativo. No, es un año, a ver, no sé si bueno es la palabra. Comparativamente con otros años, es un año muy bueno. Es un año que después de 2 o 3 años de dar en rojo, estamos dando en negro con números razonables. No es la panacea, pero estamos bien, con mucha menos gente, mucha menos facturación, pero digamos, el sector energético en general en el país, estaciones transformadoras, líneas y energías renovables, para lo que es nuestra industria, sumado al oil and gas en Vaca Muerta, creemos que ha sido un buen año, y creemos, o yo creo, que los próximos van a ser, si no ocurre ningún desequilibrio y suceden todas las inversiones, van a ser un par de años buenos. ¿Inclusive con la posibilidad de aumentar la planta de personal? ¿De que haya nuevo empleo? A ver, en nuestro caso no hay una definición o una decisión de aumentar la plantilla excesivamente. Sí va a haber algún aumento. Nosotros llegamos a un valle y ahora tuvimos un crecimiento en los últimos meses de un 5, un 10%, pero no va a haber una duplicación de la planta, ni mucho menos, ni un crecimiento del 50%. Por lo menos no lo vemos en lo inmediato. Tenemos que ser cautos, venimos de años malos, por lo tanto tampoco tenemos tanto... ¿Tan curados? Sí, uno cuando suceden esas cosas... A ver, es muy tentador ir a obras. Las obras son complejas y tienen mucho riesgo, y lo complejo también es la desvinculación de la gente que uno forma, o no poder darle continuidad. La UOCRA
siempre la gente entra y sale, pero cuando uno tiene que achicar, bueno, es complejo porque profesionales que uno formó, supervisores, la parte administrativa, digamos, tiene un costo importante, no solo monetario, sino un costo, digamos, social o emocional, y bueno, digamos, vamos a ser muy cautos. Ivo, este resultado que usted dice que están teniendo tiene que ver con una cuestión de macroeconomía del país, de política económica nacional, o porque la empresa en ese escenario ha tomado decisiones que tienen que ver con un horizonte positivo. A ver, en nuestro caso tiene que ver con el desarrollo de Aluar y las variables macro que ocurrieron para Aluar, por ejemplo, el precio del aluminio. Tuvimos un par de años también de mucha incertidumbre, eso también nos arrastró a nosotros respecto al costo de la energía. Y bueno, hicimos un esfuerzo entre las empresas del grupo de sinergizar, eso implicó achicamiento de estructuras y optimización de las plantas. Ese proceso continúa, pero bueno, ya ahora es cómo mejorar las cosas, cómo sacarle más productividad, y no se prevén reducciones de plantilla. Para contestar la pregunta, tiene más que ver con la situación de nuestro principal cliente y decisiones que se tomaron en un mercado que no daba para sostener una plantilla que supo ser de 1000 personas para terceros. Bueno, hoy estamos en 150 personas, 100 personas, digamos. Una reducción. Fue una reducción muy importante. De 300 profesionales, entre empleados y profesionales, llegamos a bajar hasta 180, ahora estamos en el orden de 200, pero bueno. En realidad, entonces, la empresa ha tomado decisiones hacia adentro, más que depender un poco de la política económica nacional. Este éxito, entre comillas, por ahí que tiene este año, depende mucho de eso. Depende mucho de eso y depende de la salud del sector del aluminio, que para INFA, que es la empresa del mismo grupo, y para Puerto Madryn es muy importante que sí, bueno, pero de hecho tienen aluminio en bajo precio, nos decía acá Silvina en algún momento. El commodity estaba... El commodity no está en muy buen precio, y aparte hay otras cuestiones, la liberación de la alúmina, del precio de la alúmina, que ya no está atada 100% al precio del metal, los costos energéticos, bueno, en nuestro caso los costos del puerto y los costos logísticos. Bueno, hay un montón de variables que hacen que la rentabilidad no sea la que podría ser. Más que nada también... Ahí sí, política económica macro. Sí. Ahí sí, ¿no? Sí. En esos aspectos, digamos, hay decisiones de política nacional. Exactamente. Que de alguna manera... Que las cosas se están planteando, se están analizando, pero bueno, todavía no hay grandes definiciones en ese sentido. Y la minería, ¿no? Que es para nuestra provincia, independientemente que lo sea para INFA o no... Yo creo que la última charla que tuvimos se habló mucho del tema, ¿no? Sí, ya hace un par de años fue... Claro, hablaba, o sea, de esta expectativa que había respecto a la minería. Sí. ¿Cómo repercutió la decisión de Las Neves tan fuerte de no a la minería? Bueno, en lo que repercutió es en que ese proyecto quedó absolutamente paralizado o en stand-by, digamos, y toda la expectativa que había de los sectores, tanto de la meseta como de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, quedaron con una capacidad ociosa, y bueno, la mayoría de las empresas tuvo fuertes caídas o pérdidas, las que no podían trabajar para Aluar, que también tuvo adecuaciones de su volumen de demanda, y con el petróleo a la baja, digamos, realmente fueron años complejos. En definitiva, lo que sucedió con la minería es que no permitió tener un proyecto concreto para desarrollo de la región, y que a posteriori de la construcción ocupa gran cantidad de personal. Eso es una masa salarial que normalmente... Pero se estaban armando a ese efecto. Se estaban armando, pero con planes, con proyectos, pero como una empresa. No sucedió, digamos, no sucedió nada. Creo que Panamerican tiene 30, 40 empleados acá en la zona, no más que eso, no sé si los mantiene hoy. Digamos, bueno, ahora, por los diarios de hoy, digamos, uno ve que bueno, el tema está en la palestra. Esperemos que se concrete y de manera... Sí, pero con el signo de la cautela, me parece, te dijo hace un rato, hay que ser cautos. Sí, primero hay que ser cautos, tiene que salir, y además, ahora
cuando hay necesidad y cuando pareciera que se plantea como que es la única alternativa, también hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, quién controla, cómo se controla, etcétera, etcétera, porque bueno... La desesperación no es buena, no es buena consejera. No es buena consejera. La provincia anunció ayer o antes de ayer que entra en cesación de pagos. En el caso de Fabri, ¿esto lo impacta? No sé, Fabri, yo estoy en Perdón, de Infa, perdón, siempre me confundo. Sí, son vecinos. Sí, somos vecinos y bueno, y gran parte de Infa nació de esa empresa. No, en el caso de Infa no afecta, no tenemos exposición en la obra pública, solo indirectamente, tenemos alguna cuestión con las represas. Ya no es Cipernic, sino es Condorcliff y La Barrancosa nuevamente. Pero en Santa Cruz, ¿no? Sí, pero bueno, tenemos algunas cosas que fabricamos del taller, pensamos que ese proyecto va a arrancar, pero no tenemos... Esto no nos impacta. En la cesación de pagos en este momento de la provincia no nos impacta en forma directa. Obviamente que el entorno se vuelva complejo impacta a toda la sociedad, por lo tanto... Sí, es una cuestión más social y de convivencia con otros sectores. Exactamente, ¿no? Si uno no puede ser una empresa próspera en un entorno que está totalmente destrozado, entre comillas. O que no, sí, el caos económico que se atraviesa. Pero la empresa tiene relación con el Estado provincial en algún sentido, digamos, la cuestión de lo que está pasando financieramente en la provincia, políticamente en la provincia, ¿los afecta o solamente en esto que usted dice, en el contexto? En el caso de Infa, digamos, por su operación no tiene gran interrelación, independientemente de que trabaja en la provincia y bueno, tiene que tributar, etcétera, etcétera. En el caso de Aluar, que es una gran generadora de empleo, bueno, y también un importante contribuyente, obviamente la provincia necesita recursos, el municipio necesita recursos y en estas épocas siempre uno trata de lo que puede dar una mano. Bueno, a veces no es nuestro rol y bueno, se trata de ayudar, pero bueno, eso tiene también un... Sí, pero lo cierto es que el escenario no les es desconocido. No, en absoluto. Al contrario. Imagino que lo que hace referencia a Ivo es que tanto el Estado municipal o provincial recurre a las grandes empresas para pedir adelantos de impuestos o de... yo no entiendo mucho del asunto, pero adelanto de dinero, ¿no? Para tratar y obviamente de alguna forma hay que evitar, digamos, la gente tiene que poder cobrar y digamos, eso es una prioridad, bueno, y eso va en detrimento de algunas otras cuestiones que también tiene que atender, pero bueno, a la hora de priorizar, cuando la sábana es corta, sucede esto. Periodísticamente es un dato para nosotros porque, digamos, claramente la provincia no tiene los recursos para afrontar sus deudas, ¿no? Y recurre a las empresas. ¿Es una práctica que se ha reiterado mucho en los últimos años? A ver, en cuestiones de la provincia, yo la verdad que no he tenido ninguna demanda y no me consta que esto suceda. Yo lo conozco a nivel municipal, donde uno lo que hace es anticipar los pagos, o sea, no hay una... La presión tributaria en general es grande, pero no hay un exceso en este sentido. La provincia no lo sé porque se maneja corporativamente y sí, bueno, alguna ayuda, pero muy puntual, muy momentánea. Sí, no sé, contribuir con algún equipo, en alguna no una cosa significativa. No es algo que estemos todo el día con el teléfono con funcionarios pidiéndonos. De hecho, se están financiando con deuda. Bueno, eso obviamente tendrá un límite y bueno, me preocupa como ciudadano. Más absolutamente. Que... La reforma tributaria nacional, ¿qué lectura hace la empresa o qué lectura hace usted? Hablan de que esto va a ser bueno para las empresas. Tenemos que ver, digamos, va a ser bueno en tanto y cuanto haya equilibrio y que esto tienda a un desarrollo. Es muy complejo todo pensar todas las variables y dónde uno favorece o inyecta, dónde saca presión. Claramente el trabajo argentino y la presión que hay sobre las industrias es muy alta y nos saca de competencia. A mi modo de ver, fuera de las industrias más primarias, digamos, yo no conozco, no tengo tan claro cuál es el norte en este sentido. Hay esbozos, por ejemplo en el caso de energías renovables, con priorizar o dar un bono para la fabricación local o dar premios en ese sentido, pero bueno,
hay que hacer inversiones, hay que hacer... Entonces, hay que ver cómo se articula lo previsional, lo impositivo y la política. No está tan claro, monetaria. en definitiva. Desde mi punto de vista. Sí, es lo que estoy buscando, digamos. Consultar a los que por ahí están más cerca. Se habla de tanto de esa reforma y de los beneficios que traerá, pero por lo pronto no tiene la claridad suficiente. Sí. A ver, yo no soy economista ni pretendo serlo, pero no, digamos, seguramente va a aliviar a algunos sectores y hay que ver en qué medida contribuye a la economía en general. Pero también está la baja de aranceles, está permitir importaciones, entonces que son necesarias para producir algunas cosas. Digamos, creo que falta, por lo menos yo no tengo tan claro cuál es el hilo conductor. O sea, el sin hilo en este caso... no lo tiene. Claro, yo no lo... Por lo menos... Yo preguntaba a alguien que por ahí está más cerca, que son generadores de empleo, a ver si... A ver, sí veo muy claro una política energética y un objetivo de conseguir, primero, autoabastecernos y segundo, tener una energía competitiva. Eso es un muy buen signo. Para que haya industria tiene que haber energía y tiene que haber energía a muy buen precio, o por lo menos competitiva internacionalmente. Eso está bastante bien marcado y se está caminando en ese sentido. En el resto digamos, como un plan macro integral que vea el desarrollo, cuál va a ser el desarrollo del país, más allá de lo agropecuario, digamos. Yo no digo que no exista, no lo tengo tan claro o no. Lo que sabemos que no hay, porque lo hemos preguntado, es ninguna medida que signifique un alivio fiscal para los que invierten en Patagonia. Eso se lo preguntamos a los legisladores en su momento. Sí, eso no está. No, y además se está hablando de derogar, de ir derogando paulatinamente el beneficio sobre las cargas patronales, que es una pequeña forma de compensar el extra costo patagónico. Eso también se está hablando de derogarlo. Eso preocupa si eso sucede porque, bueno, nos deja aún más fuera de competencia. Tenemos zona desfavorable, en el caso de algunos gremios, como el caso de Huaycara que nosotros tenemos, los montos de zonas desfavorables son muy altos, entonces hacen que empleados dibujantes, empleados administrativos tengan salarios, digamos, no digo que sean altos o bajos, pero muy distorsivos para el resto del mercado, y respecto al resto del país nos dejan absolutamente fuera de competencia. Claro. O sea, si todos estuviésemos con los mismos costos sería una cosa. El costo patagónico, ya sea por los fletes y por la carestía de vida y por los salarios que hay que pagar más alto, etcétera, etcétera, es toda una cuestión que para algunas cosas no. Bueno, es decir que algo de lo que hay en esta reforma tributaria, por lo pronto, es sospechoso. No, a ver, no. No lo digo yo, lo digo yo. Bueno, no puedo decir eso. No puedo yo mesurar los efectos directos sobre la economía real de INFA, digamos, o el resultado de INFA. No veo que eso por sí solo vaya a cambiar nada. Digamos, bajar ingresos brutos, obviamente, está bien. Bueno, el Estado tiene que recaudar de alguna otra forma o generar recursos para suplir esa falta. Pero bueno, tenemos que ver cómo sucede. Gracias por la visita, Ivo. No, por favor. Muy gentil y por la información, como siempre. Gracias. Con quien hemos conversado hasta aquí es el gerente general de INFA, Ivo Baic, hablando un poco de la realidad de un sector industrial de la ciudad de Puerto Madryn.